seguimos adelante con más de Audición Gomidá. Son las 14 horas con 39 minutos y ya está con nosotros el senador por el Frente Amplio, Daniel Cayani, que estará brindándonos su palabra en ocasión de los acontecimientos sucedidos en la República Oriental del Uruguay en la visita del canciller turco a nuestro país. Bienvenido, senador Daniel Cayani, un placer recibirlo en Comidas. Hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Disculpen la precariedad de la conexión, pero andaba justo en actividades políticas partidarias. Justo el Frente Amplio andaba casi pintando 100 muros en todo el país, en el marco del Día de la Libertad de Expresión que se celebró la semana pasada. Y bueno, estuvimos participando en algunas de las actividades y andamos de faxina. Así que disculpen si no estaría en una computadora con micrófono inalámbrico como corresponde, pero bueno, para mí es un gusto y un placer poder conversar un rato con ustedes y bueno, y también un saludo a toda la comunidad armenia, a los uruguayos de origen armenio que también están en nuestro país, bueno, y en diferentes partes del mundo para poder por lo menos conversar algunos temas del acontecer nacional e internacional. Muchas gracias por eso, sin lugar a dudas que lo importante es poder tener unos minutos su palabra en relación a todo esto que veníamos comentando. El Frente Amplio lanzó una declaración días después de la visita del canciller turco a Uruguay, manifestando su preocupación, condenando la actitud del representante turco al realizar el gesto ofensivo vinculado a los lobos grises. Y también aparece en ese comunicado que todo esto ha sido una demostración de una confusa conducción de la política exterior que está manejando el país. Hubo ciertas consecuencias después de lo conocido, aún no se ha esclarecido del todo cómo continuará, cuál será la postura después de que sucedió esto en Uruguay. ¿Alcanza con postergar el nombramiento del embajador uruguayo en Turquía o considera que hay que ir un paso más en relación a las relaciones diplomáticas entre ambos países? Bueno, primero que nada creo que eh, para nosotros, para el Frente Amplio, hubo una, por lo menos, grandes inteligencias, para llamarla de alguna manera, del gobierno uruguayo de aceptar la, la concurrencia del canciller de Turquía en Uruguay, sobre todo en una fecha muy cercana, en vísperas a la conmemoración y a la recordación del triste hecho del genocidio armenio, sobre todo que el Uruguay ha tenido siempre una posición muy clara y enfática de diferentes gobiernos, tanto del Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, de esto ser uno de los principios rectores de nuestra política exterior, que tiene que ver con la denuncia de la violación de los derechos humanos, el respeto del derecho internacional, ser una voz firme y clara en el consciente internacional para también levantar la voz cuando estos hechos suceden. Y bueno, Uruguay se había convertido, eh, por obra de parlamentarios de aquella época, en el año 70, 70 y pico, 70 y pico, 60 y pico, declaró y fue el primer país que reconoció el genocidio armenio, y eso permitió que un conjunto de países del, del mundo también se plegaran a esa por lo menos reconocimiento. Y bueno, y creo que justamente aceptar la visita en vísperas de esa fecha de una autoridad turca muy importante, creo que sin duda es una desinteligencia de la política exterior, y es, creo que una parte más de esa perla, de ese collar de errores que ha tenido la política exterior en términos más generales. Y bueno, y creo que sin duda no conducen a un buen trabajo en ese sentido. Recordamos que tanto la comunidad armenia en Uruguay como diferentes integrantes del sistema político habían por lo menos alertado a la propia Cancillería y al propio gobierno de Uruguay de tratar de por lo menos posponer la visita, a los efectos que no suceda esta que terminó sucediendo, que sin duda era algo no previsto, pero posiblemente podía suceder, que es que una autoridad
en este caso del gobierno de Turquía, en territorio uruguayo, luego de la inauguración de la embajada en Uruguay de Turquía en Uruguay, terminar haciendo una manifestación reprochable y claramente condenada por todo el sistema político uruguayo, que tiene que ver con uno de los tristes, por lo menos parte de la historia del gobierno turco, que es una organización paramilitar financiada por parte del gobierno turco, que tiene otras funciones, amedrentar y en otros casos también están asociados a crímenes que se cometieron con disidentes del gobierno turco y también con la comunidad armenia. Y bueno, creo que eso no es bueno para el Uruguay, no es bueno para el gobierno turco y no es bueno para la comunidad armenia en Uruguay, que es una comunidad muy densa, que ha tenido y tiene, por suerte, una presencia artística, cultural, económica, comercial, social muy importante, que por suerte mantiene una tradición muy importante de vinculación con su patria y bueno, y que también han logrado integrarse en nuestra sociedad y ser referentes importantes de varias áreas de nuestra sociedad. Y bueno, y creo que sobre todo no es razonable lo que sucedió con esa importante presencia de la cultura armenia en Uruguay, y creo que lamentablemente el gobierno del Uruguay, intentando tener quizás una buena noticia en materia económica comercial, terminó pegándose un tiro a las patas o saliéndole el tiro por la culata y bueno, y generando esta situación de bochorno internacional que sin duda nos coloca en el peor escenario político regional y que bueno, creo que lamentablemente salimos una vez más en los noticieros del mundo con estas tristes noticias que sin duda no colaboran para un buen relacionamiento y sobre todo para poder lograr aquello que el Uruguay es muy importante, que es tener presencia internacional, tener diálogo político y diplomático con los diferentes países de la región, siempre teniendo presente que los principios no se pueden cambiar por comercio, los principios no se venden por carne, y bueno, a uno le queda como la duda de que en cierto sentido esto pueda estar sucediendo, esperemos que no, y por eso nosotros hicimos dos acciones desde el Parlamento Nacional, que es lo que podemos hacer hoy como Frente Amplio, tanto no estamos en el Gobierno Nacional. Primero, solicitar posponer la votación de la venia del embajador uruguayo en Turquía, el embajador Hugo Cairus, que había sido designado por el gobierno, y que sin duda nosotros no tenemos ningún problema personal o sobre todo profesional con su designación, que es un excelente profesional de la Cancillería, que tiene una destacada trayectoria a lo largo de todos estos años, pero sin duda a nosotros nos preocupa que esta designación se pueda realizar sin un marco de equilibrio, como el gobierno uruguayo había por lo menos anunciado públicamente, que iban a crear las dos embajadas, tanto en Turquía como en Armenia, y que sobre todo se iban a designar los dos embajadores al mismo tiempo. Lamentablemente hasta ahora no hemos tenido novedades de la designación del embajador en Armenia, uruguayo en Armenia, y por eso nosotros decidimos posponer, por un lado, la votación de la venia, solicitar que se posponga, que se trate el tema y convocar al canciller de la República para poder también conocer los pormenores de cuáles han sido las acciones que ha tomado el gobierno a partir de esta situación, que sin duda es engorrosa, que es bochornosa, y que queremos también conocer cuáles han sido las explicaciones que ha dado el gobierno turco al gobierno uruguayo acerca cuando el canciller de la República convocó también al embajador a la Cancillería, porque lamentablemente no conocemos una información oficial al respecto. Nosotros pensamos que iba a haber una fuerte declaración del gobierno de Uruguay reprochando esa actitud y sobre todo por lo menos manifestando que había habido una solicitud de disculpas. Lamentablemente no hemos conocido ningún pronunciamiento oficial del gobierno uruguayo en ese sentido, luego de la convocatoria del embajador, y tampoco, por lo menos las novedades que se han surgido a nivel internacional de las declaraciones que ha hecho el propio canciller de Turquía en visitas que ha hecho a otros países de América Latina en esta gira, tampoco han sido muy alentadoras, más bien todo lo contrario. Y bueno, y creo que eso también nos preocupa y por eso hemos citado también al canciller de la República para este miércoles a las
a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores para poder escuchar de primera mano cuáles son las informaciones, qué es lo que va a hacer el gobierno y también cuál va a ser el posicionamiento del Frente Amplio en ese sentido. Que relataba son las medidas que según entiende el Frente Amplio debería tomar la Cancillería de Uruguay, o cuál es concretamente el procedimiento a seguir que crea conveniente en relación a este vínculo que debería ser la decisión final del gobierno uruguayo. Es decir, ¿proseguiría con el Tratado de Libre Comercio en estos términos o sí lo haría pero de otra forma? ¿Qué decisión considera es la más prudente? Bueno, yo creo que primero que nada nosotros debemos escuchar cuáles son las manifestaciones del gobierno uruguayo en ese sentido, cuáles son también los cursos de acción que el gobierno uruguayo se propone en esta materia. Nosotros consideramos que lo comercial y lo diplomático están diferenciados y que van por andar a niveles diferentes, pero como bien te decía, no se pueden cambiar principios por carne. Creo que ningún país puede renunciar a tener un firme posicionamiento político e histórico con algunos temas por aumentar los canales comerciales. Esperemos que el gobierno uruguayo no lo esté haciendo, todavía no lo sabemos, pero bueno, vamos a informarnos de primera mano para ver cuáles son realmente las situaciones. Yo creo que es necesario que el Uruguay tenga una posición clara y firme de respeto a principios básicos de nuestra política exterior. Creo que si eso está claro, después lo otro es más fácil avanzar, pero bueno, también sabemos que en este sentido a veces el comercio va de la mano también con algunos posicionamientos políticos, sobre todo de parte de algunos gobiernos, y bueno, y creo que también es importante poder tener una información más precisa de parte del gobierno uruguayo acerca de cuáles son los posicionamientos a seguir. Aparentemente han habido algunos avances en materia de intercambio de los términos de referencia para iniciar un proceso de negociación comercial entre Turquía y Uruguay. Eso tiene varios temas adelante para analizar, entre ellos algunos que tienen que ver con cuáles serían las autorizaciones que necesita el gobierno uruguayo para realizar eso en el marco de la política regional, porque el Uruguay participa en el Mercosur, y el Mercosur tiene un proceso de negociación y articulación comercial común, y bueno, y la agenda externa sin duda debe negociarse dentro del bloque regional, y el avance de algún acuerdo bilateral tendría algunas dificultades, por lo menos en primera instancia desde el punto de vista jurídico y político. Pero bueno, de todas maneras hay que conocer un poco más pormenorizadamente, y nosotros queremos ser claros que creo que no se puede de ninguna manera cambiar principios por carne, que creo que eso es lo más importante para el Uruguay y creo que es más importante para la sociedad uruguaya y sobre todo la comunidad armenia también en Uruguay. Senador Daniel Cayani Gómez, agradecemos su participación esta tarde en Audición Gomidas. Bueno, muchísimas gracias y un saludo, y siempre es un gusto poder conversar con ustedes y a las órdenes para lo que precisen. Un abrazo grande. Sorry to talk it,